Acompáñame al puente, un espacio diseñado para ayudarte a descubrir el propósito de Dios para tu vida. Hola amigos, bienvenidos al puente de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca del tema la verdadera presencia prometida. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos muchísimas gracias por tu bendita presencia entre nuestras vidas. Sabemos que podemos contar con tu perdón, con tu presencia poderosa, con tu ayuda y provisión cada día de nuestra vida. Y te rogamos que podamos comprender hoy cómo tu presencia puede estar entre nosotros verdaderamente. Te damos muchas gracias en Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno amigos, hoy vamos a hablar de un elemento muy importante. Se trata del Arca de la Alianza. Ya sé que muchos de pronto ya conocen acerca de este elemento que es muy, digamos, como muy tradicional en la religión judía y también pues en la historia del pueblo de Israel. Se han hecho películas y bueno, creo que la gran mayoría de las personas ha oído acerca del Arca de Dios, pero en realidad el nombre es el Arca del Pacto, el Arca de la Alianza. Y esta arca fue construida en los tiempos de Moisés como una orden de parte del Señor para poder albergar allí tres elementos principales. Dios dio la orden de cómo esa arca debía ser construida, forrada en oro, un tipo de madera especial. No podía ser cargada directamente con las manos, sino que tenía que haber unas varas que cargaran el arca por medio de unos anillos. Se pasaban las varas y los sacerdotes, los levitas, eran los únicos autorizados para llevar esa arca. Eran personas escogidas por Dios para llevar esa arca. Entonces, la Biblia dice que esa arca contenía tres elementos principales, que es lo que vamos a ver. Dice acá la palabra del Señor. Vamos a leerlo acá en el libro de Hebreos, en el capítulo 9, dice acá el versículo 3 al 4. Dice, hablando del tabernáculo, dice, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. El lugar santísimo era la parte más profunda, por decir, del tabernáculo. Era el lugar donde solamente podía entrar el sacerdote y era donde Dios se manifestaba y hablaba a ese sacerdote. Entonces dice acá, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Aquí dice la palabra cuáles eran esos tres elementos que había Dios ordenado que se guardaran en esa arca. Y vamos a leer y a estudiar un poquito cada uno de esos elementos porque al final vamos a unirlo con otra historia que está en la palabra en el libro de Primera de Samuel, pero vamos paso a paso. Entonces habla de esos tres elementos. El primer elemento es el maná. ¿Cuál era el maná? El pan que cayó del cielo, el pan que milagrosamente Dios enviaba cada día al pueblo de Israel para que fuera alimentado en el desierto. Recuerden que ellos salieron huyendo de Egipto al desierto. Ellos tenían una jornada que caminar que inicialmente eran 11 días y se convirtió en 40 años por causa de la mala actitud, de la incredulidad de ellos, de la queja, de la murmuración. Y dice la palabra del Señor que esa jornada pues era difícil en el desierto, pero Dios les daba a ellos comida. Todos los días les daba maná para que ellos pudieran tener sustento y alimento y no desfallecieran en el camino. Entonces dice la palabra acá, era la divina provisión para el pueblo. En Éxodo 16:4 dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, mira, haré llover alimento del cielo para ustedes. Cada día la gente podrá salir a recoger todo el alimento necesario para ese día. Con esto los pondré a prueba para ver si siguen o no mis instrucciones. El sexto día juntarán el alimento y cuando preparen la comida habrá el doble de lo normal. El maná era provisión de Dios como instrumento para algunas cosas esenciales. La primera era para observar la obediencia del pueblo. Dios dio instrucciones exactas
durante 5 días van a recoger el alimento de la porción solo para ese día. Decía la palabra, o dice la palabra, que si ellos recogían más de lo que era, al otro día esa comida estaba llena de gusanos, se dañaba. Así que la orden de Dios era recoger solo lo de cada día. Y al 6.º día ellos podían recoger más para que pudieran tener el doble para el día 7.º, que era el día de reposo, donde ellos no podían salir a hacer ninguna labor. Así que ellos hacían eso para tener esa reserva para el siguiente día. Y milagrosamente, cuando ellos recogían el doble el sábado, por decir, el día previo al día de reposo, entonces esa comida no se llenaba de gusanos. Pero si ellos desobedecían y entre semana ellos recogían el doble, esa comida se llenaba de gusanos. Es lo que dice la palabra, y así debió ser. Porque con este maná Dios estaba probando la obediencia del pueblo. También estaba probando su fe, les estaba enseñando a construir su fe, a que ellos pudieran aprender a confiar en esa provisión diaria de parte de Dios, porque hasta ese tiempo ellos habían sido esclavos en el desierto, habían comido de lo que los egipcios les daban, pero ahora ellos estaban aprendiendo a depender del Señor al 100% en su sustento físico. De manera, amigos, que ese era uno de los objetivos. Y para aprender a confiar en esa divina providencia del Señor. También Jesús nos enseñó más adelante, cuando Él enseña a sus discípulos a orar, y Él hace esa preciosa oración del Padre Nuestro, y Él dice: danos hoy el pan de cada día. Porque realmente, como hijos de Dios, debemos aprender a confiar en esa provisión diaria. Dice el Señor: cada día tenga su propio afán. Dice que no nos afanemos por todo, sino que más bien oremos delante de Dios en toda oración, ruego, con acción de gracias, y que esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. Es decir, que expongamos al Señor nuestra necesidad y Él se encargará. Que no estemos en ansiedad y en angustia, que Él nos sustentará, así como sustenta las aves del campo, y como da a las flores esa hermosa vestimenta, así también lo hará con nosotros, dice el Señor. Entonces es confiar en la provisión diaria. Es lo que representa el maná, que es el primer elemento que estaba en el Arca de la Alianza. El segundo elemento que estaba en el Arca de la Alianza eran las tablas con los 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos que Dios había dado al pueblo para que los siguiera. Todos hemos escuchado acerca de los 10 mandamientos, y está en el capítulo 20 del libro de Éxodo. Dice: el primer mandamiento fue: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. El tercer mandamiento, ahí hablamos de 2. Primero, no tendrás dioses ajenos. Segundo, no te harás imagen. El tercero era: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. El cuarto: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7.º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7.º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. El quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El sexto: no matarás. 7.º: no cometerás adulterio. 8.º: no hurtarás, no robarás. El 9.º: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. El 10.º: no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Esos 10 mandamientos estaban en el Arca de la Alianza, claros como el agua. Dios puso todas las cosas que están direccionadas a amar a Dios y amar al prójimo. Jesucristo los reunió en 2 mandamientos principales: amarás al Señor con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo.
y dice que en esos 2 mandamientos está toda la ley y los profetas. 10 mandamientos direccionados a 2 cosas, amar a Dios y amar al prójimo. Si usted los lee con detenimiento en el libro de Éxodo capítulo 20, usted se dará cuenta que los primeros 2 mandamientos van direccionados a Dios, amar a Dios, y los otros 8 mandamientos van direccionados a amar al prójimo. Amigo, léalos por su cuenta en su Biblia y estúdielos. Están ahí. Entonces, los mandamientos simplemente son las condiciones de parte de Dios. El arca de la alianza era un símbolo donde estos elementos eran puestos, pero Dios en esos símbolos también estaba poniendo un precedente de las actitudes que Él esperaba del pueblo. En primer lugar hablamos el maná, la fe, la confianza en el Señor, en su provisión. El segundo elemento, los 10 mandamientos, amar a Dios, amar al prójimo. Y vamos a oír acerca del tercero, el tercer elemento que estaba en el arca, la vara de Aarón que reverdeció. ¿Qué pasó con la vara de Aarón? Hubo un momento donde Dios estableció que Aarón y su descendencia, Aarón, el hermano de Moisés, iba a ser el sacerdote y su descendencia. De ahí iban a salir todos los levitas. Pero hubo un momento en que ese pueblo que había salido de Egipto no le agradó la idea de que fuera Aarón el escogido por parte de Dios para hacer ese ministerio, porque ellos consideraban que ellos también podían hacerlo, que ellos también eran dignos, que si Dios le hablaba a Aarón o si le hablaba a Moisés, también ellos podían hablar con Dios. Y ellos empezaron a murmurar acerca de esa elección, empezaron a cuestionar si Aarón verdaderamente era la persona adecuada para eso. Así que Dios se incomodó por eso, Él se molestó y puso como un desafío. Entonces, a esta familia que estaba cuestionando las decisiones de Dios, los puso a colocar una vara de almendro, igual a Aarón, los puso a colocar esa vara. Y el Señor dijo, la vara que era una vara seca, una vara sin vida para cada uno, pero el Señor puso la condición de que si esa vara, la vara que reverdeciera, la vara que diera vida otra vez, esa sería la vara correspondiente a la familia, a la descendencia que Dios había escogido. Y efectivamente la Biblia relata que la vara de Aarón fue la que cobró vida, la vara de Aarón fue la que reverdeció, confirmando de parte de Dios a Aarón y a su descendencia como los sacerdotes escogidos para llevar el ministerio. Entonces, cuando esto pasó, Dios dejó ese testimonio de esa vara y Él pidió que esa vara fuera colocada también dentro del arca de la alianza. Amigo, esto de la vara nos recuerda que Dios escoge a sus siervos, que Dios escoge sus autoridades espirituales, que Dios es quien sabe qué persona Él va a colocar como autoridad en una iglesia, en una familia, especialmente en las cosas del servicio al Señor. Que aunque no nos guste de pronto cómo una persona es o cómo hace las cosas, es la persona que Dios escogió en la iglesia. Obviamente, mientras esa persona esté dentro del orden de Dios, mientras esa persona esté actuando de acuerdo a los parámetros divinos, de acuerdo a los mandamientos del Señor, esa persona tiene todo el respaldo y toda la autoridad de parte de Dios, porque Dios la estableció. Es así. Dios coloca a los sacerdotes, Dios coloca a las personas, las autoridades, y nosotros, como hijos de Dios, si esa autoridad está sujeta al Señor, debemos sujetarnos también a esa autoridad. Si esa autoridad está en obediencia a Dios, nosotros debemos estar en obediencia a esa autoridad, porque es lo que Dios delegó y es lo que da ese ejemplo cuando usted lee la historia en el libro de Éxodo también. Pero acá, pues simplemente es enseñarnos a través de esa vara que se guardó en el arca de la alianza, que Dios pone precedentes y que Él coloca a las personas y Él las respalda, y que no tenemos nosotros que cuestionar a la autoridad. Eso simplemente es un recordatorio de que Dios no tolera la rebelión, de que Dios no va a tolerar la rebelión del pueblo contra una autoridad establecida, y que el Señor no se agrada en la murmuración y en la queja nuestra contra las autoridades espirituales. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso.
Entonces, bueno, basado en estos tres elementos que vimos, el maná que enseñaba la provisión, la confianza en el Señor, en su provisión divina. El segundo, los 10 mandamientos, amar a Dios, amar al prójimo. Y tercero, la vara de Aarón que reverdeció, que es el respeto a la autoridad, el establecimiento de la autoridad por parte de Dios. Vemos como estos son símbolos que el pueblo de Israel llevó por años en esa arca. Y en esa arca se manifestaba poderosamente la presencia de Dios y ellos sabían que eso era así. Y llevar el arca con ellos representaba fuerza. Para ellos llevar el arca con ellos representaba poder, porque Dios se manifestaba en ese lugar santo, santísimo. En ese lugar santísimo se manifestaba la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Moisés era un hombre que andaba en santidad. Moisés andaba bajo autoridad. Moisés andaba en rectitud y tenía comunión con el Señor, y Dios se manifestaba en ese lugar santísimo, ahí en el lugar del arca. Pero pasaron muchos años. Moisés murió, después lo precedió Josué y él murió también, y pasaron muchos años hasta que finalmente cuenta la historia que había un sacerdote del linaje de Aarón, un levita, que cuidaba esa arca en ese tiempo, en el tiempo del profeta Samuel, cuando Samuel era un niño y fue dejado allá por su mamá con el profeta, con el sacerdote Elí. Y dice la palabra que este sacerdote tenía 2 hijos, uno llamado Fines y otro llamado Ofni. Y esos hijos, siendo levitas, siendo hombres designados por Dios para ejercer autoridad, menospreciaron el sacerdocio, menospreciaron las cosas santas que Dios les había entregado y cometían pecados inmorales en la iglesia, digamos en el templo, y ellos no apreciaban las ofrendas que la gente daba, sino que ellos cogían para sí esas ofrendas y hacían lo que querían y cometían pecados gravísimos con esa investidura de sacerdotes. Y prácticamente ellos mancillaron esa autoridad que Dios les había dado a ellos, y Dios ya les había llamado la atención, y ellos seguían actuando de esa forma, y había mucha rebelión en ese tiempo por causa de ese pecado tan grave. Y aparte de su mala actitud, su papá, que era el sacerdote, no los reprendía correctamente, sabía que ellos estaban actuando mal, y él no tuvo el valor de disciplinar a esos hijos, no tuvo el valor de disciplinarlos y darles como la disciplina que merecían por estar cometiendo esos pecados, apartarlos de las cosas santas y santificar a Dios primero. Y lo que dice la historia es que Dios le llamó la atención a ese sacerdote y le dijo: por cuanto tú amaste más a tus hijos que a mí, yo te voy a castigar. Y Dios le dio una sentencia a este padre de familia, a este padre que, teniendo y conociendo a Dios, no fue capaz de disciplinar a sus hijos a tiempo y fue complaciente. Prefirió guardar el corazón de sus hijos antes que honrar al Señor, y eso lo habla la palabra. Dice aquí en el libro de Samuel está, donde él dice que ese pecado de esos jóvenes fue grande, y dice que el Señor, estaba muy incómodo con ese pecado. Y dice acá en el libro de Primera de Samuel 2:30, por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Y aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto, que acontecerá que tus 2 hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día, y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Andará delante de mí ungido todos los días. Entonces, mi amado amigo, mi amada amiga, la Biblia dice que Dios declaró esta sentencia contra ese padre complaciente. Y
¿Y por qué estoy hablando de esto acá, amigo? Porque la Biblia dice que en ese tiempo de rebelión, de esa gran rebelión, hubo una guerra contra los filisteos y el pueblo de Israel salió a pelear como de costumbre, pero fueron derrotados. Y los filisteos habían ganado una batalla, y cuando ellos volvieron derrotados, ellos dijeron: vamos a llevar el arca de Jehová, porque cuando el arca está, el poder de Dios viene y entonces vamos a vencer a los filisteos. Y así lo hicieron, y este par de hombres impíos, sacerdotes impíos, hijos de ese sacerdote Elí, estos dos hijos que eran designados para llevar el arca, en efecto cogieron el arca y la llevaron a la guerra, porque ellos pensaban que el arca como tal, el símbolo del arca, era suficiente para que la presencia de Dios viniera y todo el mundo de los enemigos, todos los enemigos fueran derrotados, y ellos fueron en esa confianza de que ellos eran sacerdotes, de que tenían un título de sacerdotes, así no se estuvieran comportando como sacerdotes. Ellos confiaron en su título de sacerdotes y confiaron en esos símbolos que llevaban en el arca y se fueron a la guerra. Pero lo que dice la Biblia es que esos sacerdotes fueron asesinados en medio de la guerra. Los enemigos robaron el arca y se la llevaron para su tierra, los filisteos. Y todo ese tiempo los filisteos tuvieron el arca con ellos. Y el pueblo fue derrotado. Las malas noticias vinieron a ese papá, y cuando él recibió esas malas noticias, él también murió. En un mismo día se cumplió ese juicio que Dios había decretado por causa del pecado de ese padre y de esos hijos que habían pecado contra el Señor, poniendo primeramente sus propios sentimientos antes que honrar al Señor. Amigo, hay varias lecciones de esta historia, y no me queda tiempo para extenderme en todo lo que esta historia enseña, porque es tremendo. Pero una de las cosas que quiero que aprendas aquí de esto es que los símbolos que Dios colocó, como los mandamientos, el maná y la vara, en realidad estaban ahí puestos, pero todos ellos iban ligados a actitudes del corazón. No simplemente representaban objetos que al colocarlos allí ya tenían poder por sí mismos. El verdadero poder de esos objetos se reflejaba con la obediencia del pueblo hacia esos estatutos y hacia esos mandamientos y hacia esas condiciones que representaban esos objetos. La obediencia, en primer lugar. El maná, no era que hubiera poder en el maná. El poder estaba en la obediencia del pueblo, en la confianza del pueblo en la provisión divina. Ahí había poder. No era que las tablas en sí de los mandamientos tuvieran poder, era la obediencia a los mandamientos lo que atraía el poder de Dios, y aún lo es. No era la vara en sí metida entre el arca que tuviera poder, era el reconocer la autoridad, el respetar la autoridad, lo que traía el poder de Dios. Y cuando toda esa obediencia se perdió en la época de este padre y de estos hijos sacerdotes, sin importar que los elementos estuvieran ahí, el poder de Dios no estaba. Amigo, porque simplemente Dios no va a estar donde no se le honra. Porque simplemente aunque tú tengas un título de creyente y tú no respetes a Dios, su presencia no va a estar ahí contigo respaldándote en todas las cosas. Porque aunque tú tengas muchos adornos y pongas el pescadito en el carro y tengas collarcitos cristianos y una cantidad de elementos, la cruz y etcétera, y no sé qué tantos adornos, si tu corazón no está ligado a la obediencia, si tu corazón no está ligado al mandamiento, si tu corazón no está ligado a la relación con Dios, ningún elemento te va a dar a ti ni protección, ni poder, ni autoridad. Simplemente es la relación con Dios la que verdaderamente nos da un símbolo, la que verdaderamente nos da poder. Y por esa razón el pueblo en esta historia de Samuel fue derrotado. Dice acá, 1 Samuel 4:2, para que lo lea porque ya se me está acabando el tiempo. Dice 1 Samuel 4:2, y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo del campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo
el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Amigo, la gente todavía se preguntaba el por qué. A veces las personas están como endurecidas en su corazón, que están pasando las cosas que están pasando, están viendo las derrotas una tras de otra, saben que están desobedeciendo a Dios y aún así se preguntan por qué. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué Dios nos entregó a esto? ¿Por qué está ocurriendo aquello? Amigo, la respuesta está aquí, en el libro de Primera de Samuel. Dice que fue por la desobediencia, dice que fue por la actitud impía de estas personas, estos hombres que eran sacerdotes, conocedores de lo santo, pero despreciaban lo santo, por padres que no pusieron normas en su casa. Amigo, esta lección también nos enseña que como padres creyentes tenemos que tener autoridad en nuestro hogar, tenemos que poner normas que se deben cumplir. Tenemos que poner en primer lugar al Señor antes que a nuestros hijos, y que no podemos, por el amor que tenemos a nuestros hijos, permitir que ellos deshonren el hogar o deshonren el nombre del Señor simplemente porque no quieren obedecer. Amigo, la lección está acá, no me la invento yo, la dice la palabra. ¿Qué piensa Dios? ¿Por qué Dios es celoso aún de eso? Que Dios quiere que nosotros nunca pongamos a nuestros hijos primero que a Él. Ahí está en la palabra, le hace todo el capítulo, si quiere todo el capítulo 2, desde el número 12, todo esto hasta el capítulo 6. Léalo. Ahí está lo que Dios piensa, que no me lo invento yo, que está ahí en la palabra, y como Dios no le agrada que nosotros pongamos a nuestros hijos encima del amor que le tenemos a Él y del respeto que le debemos a Él. Como padres tenemos una gran responsabilidad, pero como padres creyentes, como hijos de Dios, tenemos un deber con Dios primeramente de honrarlo a Él, de honrarlo a Él, de honrarlo a Él. Donde nosotros vivamos, su nombre debe ser primero, Él debe estar primero. Amar a los hijos es disciplinarlos también. Amar a los hijos es enseñarles que Dios es real, que nosotros como padres tenemos un Dios al cual honramos y respetamos, y que Dios nos respaldará en esa autoridad que Él nos ha dado, que Dios nos respaldará en nuestra decisión, porque Él es un Dios bueno. Y Él nos va a respaldar como padres, sabiendo que queremos santificar nuestra casa y glorificar el nombre del Señor. Amigos, los dejo hasta ahí. Estúdiense los libros que les acabo de decir. Primera de Samuel, desde el capítulo 2, verso 12 hasta el capítulo 6. Léalo con paciencia, estúdielo y aprenderá muchísimo acerca de esta historia. Por último, les digo que regreso con ustedes en este puente hasta finales de septiembre, porque estoy acá en organizando algo muy especial y necesito este tiempo para poder poner en orden todas estas cosas que más adelante les contaré. Va a ser un tiempo nuevo, maravilloso, de este canal, que va a ser grabado en otro lugar, un lugar más bonito, un lugar mejor, pero entonces necesito hacer estos arreglos primero para poder retomar. Así que estaré retomando a finales de septiembre, y bueno, los dejo hasta ahí. Con la ayuda del Señor nos vemos a finales de mes. Un abrazo, los bendigo. Chao. Acompáñame al Puente, un espacio diseñado para ayudarte a descubrir el propósito de Dios para tu vida.